A ver si ahí estamos. Perfecto. Bueno, nos queda tratar un tema de que ya lo estuvimos adelantando, muchas veces le dijimos cuidado con los valores nulos, traten de evitar los valores nulos, y esto no es porque seamos pesados, sino porque realmente los valores nulos traen a veces algunos problemas. No es que siempre traigan problemas, no es que esté mal utilizarlos, pero pueden llegar a tener un comportamiento inesperado, que en ese 1% de veces que se da, o quizás menos, es bastante complicado. Entonces vamos a ver primero generalidades de los valores nulos y vamos a ir viendo distintas cosas, cómo encararlas. Bueno, como dijimos antes, el valor nulo se trata como algo desconocido. Entonces, cualquier comparación contra un valor nulo da valor nulo. Inclusive si comparamos dos columnas con valor nulo. Si imagínense que hay dos columnas que tienen un valor desconocido, ustedes no saben si esos dos valores desconocidos son iguales o son distintos. Por ejemplo, ustedes no saben qué edad tienen mi papá y mi mamá. Entonces, si yo les pregunto, ¿tienen la misma edad? La respuesta es no sé. ¿Tienen distinta edad? No sé. No es que tienen igual edad o distinta edad. Realmente no lo saben. Si el único que lo sabe, obviamente, soy yo. Entonces, por eso es que comparar por igualdad columnas con valor nulo les va a devolver nulo, que se termina evaluando como falso. Entonces, no va a funcionar como uno quizás esperara, que decir, no sé, si tienen valor nulo ambas, el valor es igual. No, se toma como un valor desconocido. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora, siempre piensen en qué pasaría si yo desconozco ese valor, cómo debería comportarse. Cuando queremos realmente comparar con el valor nulo, que lo puedo llegar a tener, tengo que tener cuidado de utilizar el operador is para ver si una expresión es nula o is not para ver si no es nula. Esto ya lo estuvimos utilizando, is null o is not null. También tenemos uno que creo que lo voy a mostrar en un ratito, que es is distinct from. El is distinct from se puede utilizar para que sea distinto a nivel lo que uno maneja de un valor en particular. Por ejemplo, is distinct from false me va a devolver los que sean verdaderos o también los que sean nulas. ¿Sí? El is distinct from sería como lo que sería parecido a un distinto que uno piensa realmente. Bien. Los usos comunes de los valores nulos creo que también los vimos. Si bien el valor nulo significa valor desconocido, no siempre se lo utiliza para valor desconocido. A veces sí se lo utiliza para un valor desconocido, por ejemplo, porque hay una migración de datos y realmente no teníamos un valor en particular en nuestra nueva estructura, o por no tenerlo, por ejemplo, una fecha de entrega, una fecha de pago de una factura que todavía no se pagó, yo desconozco cuándo se va a pagar, entonces no le pongo un valor, le pongo valor desconocido. Pero también se utiliza mucho para vínculos que no existen, la famosa clave foránea nula. Es decir, yo uso una clave foránea para indicar que una fila de una tabla se vincula a otra fila de otra tabla de la misma tabla, y si le pongo nulo es que no está vinculado con ninguna. Este es un uso bastante común. Para eso tenemos, para ejemplificar todo esto, tenemos esta pequeño set de datos, que también lo tengo en una base de datos cargado, que tenemos alumnos e instituciones secundarias. Para cada alumno yo sé su padrón, yo sé su apellido, yo sé su nombre, y le indico de qué institución secundaria egresó. Por ejemplo, acá, Antonio Álvarez egresó de la ORT, que lo tengo en otra tabla, que me dice que la ORT está en Yatay 240, y bueno, podríamos tener más datos de cada institución secundaria. Beatriz Varano egresó del ILSE, acá tengo los datos del ILSE, y Darío de Martí tiene un null que acá lo estaríamos utilizando como para decir que no egresó de ninguna institución secundaria. Por ahí Darío de Martí, no sé, es extranjero, entonces vino de una institución secundaria que no tengo sus datos yo, con lo cual utilizamos null para decirle que no egresó de ninguna de las que yo tengo en mi base de datos. Acá sería el uso de vínculos que no existen. Por otro lado tenemos la cantidad de créditos. Antonio Álvarez tiene 30 créditos. Beatriz Varano por ahí es una migración de un sistema viejo que no sabía la cantidad de créditos, con lo cual le ponemos null porque desconocemos cuántos créditos tiene. Darío de Martí tiene 30 y Carla Canga tiene 40 créditos acumulados. Ese es un ejemplo bastante pago, pero que lo vamos a estar utilizando para las consultas, y yo lo tengo acá. Una de las tablas es alumnos y la otra de las tablas es INSEC, si no me equivoco, de instituciones secundarias. Bueno, es un ejemplo pavo, lo entienden, ¿verdad? Si no hay gran ciencia. Sí. Bien. Vamos a empezar entonces a ver qué cosas pueden pasar con este ejemplo que tiene algunos nulos que molestan. Imagínense que mi jefe viene y me dice, Lucas, haceme 2 consultas que devuelvan. Perdón, a ver si me están hablando. El ILSE. ¿Qué pasó con el ILSE?
Qué raro que reconozcan su existencia. No, por favor, busqué 3 colegios que tuvieran un código chiquitito para poner escuela normal número 4. Por eso quedaron eso. Pero sí los conozco. De hecho, mi hermano es egresado del IPSE. Bien. Genere 2 consultas que devuelvan el padrón de los alumnos. Por un lado, recibidos del IRSE, y por el otro lado, recibidos de otra institución secundaria. O sea, una consulta del IRSE y otra los que se recibieron de otra institución. Me la propone mi jefe, vaya a saber con qué motivo. Pero bueno, yo sí lo quiero hacer rápido porque quiero ponerme a pavear. Voy a hacer lo siguiente: select asterisco from alumnos. Esperen que no me acuerdo cómo se llama la columna. Nombre is sec. Where nombre inst sec es igual a ilse. Y otra consulta exactamente igual que le pongo distinto de ilse. No lo pienso mucho más y le mando estas 2 consultas a mi jefe. Mi jefe las ejecuta. Acá le devuelve a Beatriz Varano. Y acá le devuelve a Antonio Álvarez y Carla Java. Entonces mi jefe agarra y me llama y dice: Lucas, sos un salame. Probablemente no use la palabra salame, use otra alternativa. Me dice: ¿cómo me vas a devolver 2 consultas que en total me devuelven 3 alumnos, cuando en nuestra base de datos hay 4 alumnos? De vuelta lo muestro. La primera devuelve 1 y la segunda devuelve 2, y en la base de datos había 4. Entonces, ¿cuál fue el problema que tuvimos acá? Que usaste el distinto en vez del not null. Claro, que no me di cuenta de que este campo podía tener nulos, entonces no me fijé cómo manejarlo con los nulos. Yo me imagino que los que tienen un nulo deberían venir acá, los que no estuvieron en el IRSE. Entonces, ¿qué podría pedir acá? Podría poner or nombre inst sec is null. Y ahora esta segunda consulta, en vez de 2 alumnos, me va a devolver 3, porque empieza a devolver a Darío Di Marti con nulo. La otra forma es is distinct from ilse, creo que era así. Vamos a ejecutarlo. Y esto también funciona, así fíjense que me volvió a traer, por las dudas refresco, así. Sí, el is distinct from asume de que el nulo es distinto de ilse y por eso lo está devolviendo. Sería lo que realmente uno piensa que es un distinto, pero no las bases de datos en sí. Entonces, bueno, esta fue bastante pava, la podemos llegar a solucionar tranquilamente, y acá tenemos básicamente lo mismo que hice antes. Pero bueno, sabemos que a veces uno, si se apura, puede llegar a tener un pequeño problema. Vamos a ver una función, que es la función cuales, que es bastante útil para trabajar con valores nulos. La función cuales es una función que recibe varios parámetros, la cantidad que yo quiera le puedo dar, y lo que hace es, de todos estos parámetros, devuelve el primero que no sea nulo. Es decir, si el parámetro 1 no es nulo, lo devuelve. Si es nulo, intenta devolver el parámetro 2, que de vuelta va a fijarse si es o no nulo. En caso de que sea nulo, va a tratar de devolver el 3, y así para adelante. ¿Para qué sirve esta función? Vamos rápido a un ejemplo. Devuelvo un listado con el padrón y la institución secundaria de todos los alumnos. Pero para aquellos alumnos sin institución secundaria, devolver este valor fijo, sin --ins. Entonces voy al de Beaver. Si yo hago select padrón nombre inst sec from alumnos, acá para este padrón me aparece un nulo que no me gusta. ¿Cómo podemos hacer para que cuando sea nulo me devuelva el valor sin inst sec? ¿Cómo era? Sin inst. Usamos la función cuál es. El primer parámetro va a ser el nombre de institución secundaria y el segundo va a ser el valor fijo sin inst. Entonces, para cada fila se fija. Si el nombre de institución tiene un valor distinto de nulo, lo devuelve. Si el nombre de institución es nulo, devuelve el valor del siguiente parámetro, que es este valor fijo, que siempre va a ser distinto de nulo. Lo ejecuto y fíjense que para este padrón empieza a devolverse algo en particular. De la función cuál es, la pueden llegar a encontrar alguna vez para manejar eso. Y a veces la pueden llegar a encontrar para una consulta más complicada con fechas, por ejemplo, es decir, para cada documento, si no tiene fecha de pago, si tiene fecha de pago, devolver la fecha de pago, si no tiene fecha de pago, devolver la fecha de entrega. Bueno, sería un cuál es de fecha de pago, fecha de entrega, entonces va a devolver el primero de ellos que tenga un valor distinto de nulo. Ah, pensé que me habían hablado. Sí, sí, queda la ya opción lo cuál es. respondiste. Ah, buenísimo. Estaba por hacer la misma pregunta encima. Ni sé cuál era yo, increíble. ¿Cuál era? Que si podías devolver, digamos, columnas algo más distintas, que no son calculo. literales. Ah, sí, Claro. hasta puede haber varios parámetros.
Sí, tranquilamente. Bueno, Profe, ¿y si todos los parámetros son nulos ahí, qué pasaba? bien, la verdad que no lo sé, creo que devuelve nulo. Vamos a probarlo, vamos a devolverle. O probemos con un solo parámetro a ver si funciona. Sí, termina devolviendo nulo entonces. Cuando hay varios y son todos nulos, o voy a volver a poner esto así, termina devolviendo nulo. O sea, si ninguno terminó con valor distinto a nulo, termina devolviendo nulo. Bueno, vamos con los problemas matemáticos. De vuelta, viene mi jefe, un poco enojado ya por lo que me pasó antes, me dice, Luca, te voy a tirar una sencilla. Quiero que en una única consulta me devuelvas en 3 columnas distintas la cantidad total de alumnos, la suma total de créditos obtenidos y el promedio de créditos por alumno. Quédate tranquilo, le digo yo. Entonces, ¿qué hago yo? Hago select count asterisco as count total. Después me pedían la suma total de créditos. As suma créditos. Y el promedio. Average de créditos. As promedio. Vamos a poner promedio créditos. From alumnos. No existe alguna créditos. ¿Cómo se llamaba? A ver si la tengo. No, vamos a buscar. Esperen, ¿qué? Más fácil hacernos el asterisco con el alumno que me lo diga. Cantidad guión bajo créditos se llamaba. Ahí va. Bueno, se la mando a mi jefe porque digo, esta es repava, no puedo volver a fallar. Y de vuelta que me dice mi jefe, Lucas, sos un salame, mirá lo que me devolviste. Me dijiste que hay 4 alumnos que suman 100 créditos, con lo cual el promedio tiene que ser 25. ¿Cómo vas a decir que el promedio es 33.33? ¿Y acá qué fue lo que pasó? Contó la fila con el nulo, ¿no? Contó la fila con el nulo, porque el count es count asterisco, con lo cual cuenta 4 filas, pero ni el sum ni el average tuvieron en cuenta el nulo. ¿Sí? Y en el average, ¿sí? ¿Qué hizo? Agarró y dijo, hay 3 valores distintos, 40, 40 y 20, si no me equivoco, a ver cómo eran. No, 40, 30 y 30. Hay 3 valores distintos, 40, 30 y 30. Lo sumo, me da 100, lo divido por 3 porque son 3 valores distintos, 33,33. Tanto la suma como el promedio, como cualquier función de agregación, ignora los nulos. De hecho, acuérdense que el count no contaba, si acá le pasaba una expresión, las veces que esa expresión tenía un valor nulo. Entonces, el sum, ¿qué hizo? No lo sumó el nulo. Pero el average no consideró el nulo, con lo cual la suma de 100 la dividió entre 3 valores distintos, no entre 4, y me arruinó todo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que hacer algo de este estilo, a ver si me hablaron. Sí, Felipe. Sí, no entiendo por qué, o sea, como que el gestor puede ser que interpreta dos cosas distintas porque para la suma, el nulo lo toma como cero, pero No es para que el lo toma average- como 0, no lo suma. Ignora este valor. Este es como si no estuviera. Entonces, para la suma hace 30 más 30 más 40. Y para el promedio hace 30 más 30 más 40 dividido 3. Ambos lo ignoran. Pasa que en el promedio el ignorarlo hace que se divida por 3 en vez de por 4. Ah, ok. Pero no es que lo toma como 0, lo ignora. Entonces, ¿qué podríamos hacer para resolver esto? Podrías agrupar por la clave, no me acuerdo cuál es la clave primaria, pero que con la condición de que Padrón. ninguno de los dos, sí, Ah. y con la condición de que la suma, de que estos que son null no sean null, y Pero luego si contar. agrupo, no estoy haciendo la consulta que era, porque me va a devolver un valor por cada alumno, que no es lo que quería. Yo podría ignorar a los alumnos cuya cantidad de créditos sea nulo. Podría poner where cantidad de créditos is not null. Ahí el problema es que me está diciendo que hay solo 3 alumnos. ¿Sí? Acá cierra que 100 dividido 3 es 33,33, pero estoy perdiendo uno de los alumnos. En realidad había 4 alumnos. Esto igual podría llegar a ser una alternativa, al menos alternativa para que dé matemáticamente los valores. Agrupar no, porque si agrupo por alumno, para cada alumno me va a devolver alumno. Para cada alumno se me va a hacer un único grupo y me va a devolver el valor de cada alumno, con lo cual la cantidad deja de ser el total.
Ojo que agrupar no es la resolución. Pero una opción es esa, decir, mira, ignoramos al alumno que no tiene créditos. O la otra opción, ¿cuál sería? ¿Cómo podemos hacer para Podríamos que esto sea decirle, 25? Sí. podríamos decirle que a los null lo tome como 0 directamente. Bien. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Vimos una función hace poco. Minutos. Era lo como cual y yo algo ¿Cuál así, es? no me Podemos acuerdo. acá, al average, aplicarlo sobre el cual es. De cantidad de créditos, coma, 0. Entonces, no va a calcular el promedio del valor de cantidad de créditos, sino que va a calcular para las filas que tengan cantidad de créditos el promedio de ese valor, y para las filas que tengan nulo en cantidad de créditos lo va a tomar como 0. Acá sí le estoy diciendo tomarlo como 0. Entonces ahora sí me da 100 y 25. Sí, yo acá le pongo el cual es, le digo a las filas que tienen un valor nulo en cantidad de créditos, tomalo como un 0. Entonces, va a ser el promedio entre 30, 0, 30 y 40. Y ahí sí hay 4 valores, entonces 100 dividido 4 queda 25. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Esta sería como la respuesta más así como correcta, ¿no? Yo creo que la más correcta. Igual este caso es un caso que hay que hablarlo, ¿no? ¿Dónde quedó? Me quedó... Ah, aquí. Sí, es exactamente. Igual hay que hablarlo, porque también uno quiere decir, pero pará, este tipo por ahí tiene créditos y no, y lo estoy tomando como un 0. Entonces, depende mucho del caso. Pero sería la forma de que matemáticamente cierre el 100 con el 25 y el 4. Una pregunta, ¿Sí? profesor. ¿La función Sí. cuál es? ¿Cuenta como una función de agregación? Porque No. es otro tipo de función. Es una función normal, no es de agregación. La función de agregación es el average. Lo que está haciendo el average es, en vez de aplicarse, ¿dónde estás? El PDF. En vez de aplicarse sobre esta columna, se aplica sobre una función, llamémosla x, que devuelve acá 30, acá devuelve 0, acá devuelve 30 y acá devuelve 40. Entonces, entre toda la fila del grupo, calcula el promedio de este valor. Pero no es de agregación la función cuál es. La función cuál es se evalúa fila a fila. De hecho, acá, cuando hicimos esto, me dio un registro por cada alumno. No es que me hizo algún tipo de agrupación para devolverme sin is. Para cada padrón, para cada fila, se aplicó esta función. Gracias. Por nada. Bueno, entonces con esto podemos resolverlo. Hay otra forma alternativa de resolverlo que es un poquito más rebuscada, que era, en vez de usar la función average del promedio, podemos hacer una división entre sum de cantidad de créditos y count asterisco. Esto también se puede hacer y sigue funcionando. ¿Cómo funciona esto? Se arma un grupo con todas las filas de alumnos, la suma es un valor para el grupo, el count es un valor para el grupo, de hecho lo tenemos acá, son 100 y 4, y puedo tranquilamente dividir dos valores numéricos, con lo cual no hay problema. Entonces, básicamente acá lo que está haciendo es 100 dividido 4, está dividiendo este valor por este, y por eso me sigue devolviendo 25. Esta sería otra forma de hacerlo, que como el count asterisco está contando filas, no deja de contar la fila que tiene nulo, y el sum, si bien la ignora, la suma es como si fuera un 0 por haberla ignorado. Entonces no se ve tan afectada por él. Bien, hasta acá venimos con cosas medio pavas. Creo que tenemos una pava más, que es cómo se ordenan los nulos. Devuelvo un listado de todos los alumnos ordenado en forma descendente por la institución en la que he egresado. Select asterisco from alumnos order by nombre inst sec. Odio los pop-ups estos. ¿Por qué me pone MB? Order by nombre inst desk. Que ejecutan esto. Y Darío de Marti le quedó primero. ¿Por qué quedó primero? Quizás ustedes querían que los nulos fueran al final. Bueno, el nulo no tiene un orden. No, nadie puede decir la ciencia cierta, lo desconocido tiene que venir antes o después. Pero estaría bueno de alguna forma poder indicarle cómo. ¿Y cómo se hace con eso? Order by nombre institucional, nulls last. Si agregamos esto, le decimos los nulos mandalos al final. O nulls first significa los nulos mandalos al principio. Entonces, al order by, luego de la columna le puedo poner nulls first o null last para decirle que en caso de que haya nulos, vayan o al principio o al final en el ordenamiento. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí o Una no? pregunta, si hubiésemos Sí. ordenado ascendentemente, ¿también quedaba al principio o quedaba al final? ¿O es un comportamiento Sin no? ponerle nada, no tengo idea, porque como dije, es una convención. Si lo ponemos ascendente, queda al final. Y yo también le puedo decir, o mandármelo al final o mandármelo al principio. Esto igual, no pongo las manos en el fuego en que en todos los motores sea así. Cada motor, la verdad, puedo ordenarlos como quiera los nulos porque no hay una definición, o al menos que yo conozca, de si tienen que ir antes o después. Bueno, creo que venimos bien, ¿no? ¿Sí o no? Hasta ahora son medio pavadas. Bueno, vamos con una, que es una que a mí me pasó y que me generó un quilombo interesante, y que creo que yo es la que realmente no es tan intuitiva de ver. Hasta ahora uno rápidamente la puede ver y la puede solucionar, pero esta es algo de que puede llegar a tener problemas. Devuelva el nombre y la dirección de las instituciones de las cuales no egresó ningún alumno. Entonces, volvemos acá. Recuerden que para el alumno tenemos el nombre de institución secundaria y también teníamos una tabla from instituciones, creo que se llamaba, instsec, que tiene nombre y dirección. Bueno, vamos a poner las columnas para que quede más lindo. Vamos a ponerle un alias. Oh, ya no sé qué hice. Y me dice que primero, Dios, como odio estas cositas que salen, que primero lo haga con una subconsulta que utilice NotExist. Entonces decimos, bueno, no vamos a devolver todas las instituciones secundarias, sino únicamente para las cuales no existe un alumno que haya egresado de ella. Bueno, NotExist, select asterisco from alumnos a where a punto nombre de institución secundaria es igual a i punto nombre. Vamos a hacer que entre en la pantallita, pero ahí está. Ahora me gusta. Entonces, para cada institución secundaria se fija que no exista un alumno que haya egresado de esa institución secundaria y me devuelve únicamente CNBA Bolívar 263. Vamos a revisarlo si está bien. Esto me sacó la pantalla completa. Pim, 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 pim. Efectivamente, de las 3 instituciones secundarias que teníamos, solamente el CNBA era aquel por el cual no había egresado nadie. Del ILSE egresó Beatriz Varano y de la ORT egresaron tanto Antonio Álvarez como Carla Carna. Entonces esta consulta estaría bien. ¿Queda clara esta consulta? ¿Se entiende bien? ¿Podrías explicar de nuevo qué daría la consulta, digamos? Devuelve CNBA Bolívar 263, que son aquellas instituciones secundarias de las cuales no egresó ningún alumno. Es decir, no existe ningún alumno en la base que haya egresado de esa institución secundaria. Y en este caso la única que cumple es CNBA, porque estos valores existen alumnos que hayan egresado de estas instituciones secundarias. ¿Se entendió? Es como que te devuelve, digamos, la no conexión entre dos tablas, digamos. Exactamente, que eso era lo que quería. ¿Sí? Aquellos valores que no estén vinculados con ningún alumno. Bueno, esto funciona y vamos todo bien. Ahora usted me dice, pero pará, Lucas, esto te quedó una consulta correlacionada y vos me dijiste que eso podría llegar a tener mala performance, que es verdad, ¿eh? Entonces vamos a tratar de convertirla en un not in. Entonces, ¿qué sería? En vez de hacer un not exist, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una subconsulta que devuelva a las instituciones de las cuales egresaron los alumnos y nos fijamos para cada institución que su nombre no esté en lo devuelto por esa subconsulta. Parece que es equivalente. Where i.nombre not in select nombre institución secundaria from alumnos hasta. Si quieren les pongo el alias. Esta consulta intuitivamente debería ser igual a la anterior. Si no existe un alumno que egresó de esa institución secundaria, es lo mismo que el nombre de la institución no esté entre lo devuelto por todos los nombres de las instituciones secundarias de los alumnos. Sin embargo, cuando lo ejecuto, ping, me dejó de devolver datos. ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque no hacía, digamos, como a tuplas lo que no está ahí. O sea, vos estás devolviendo nombre y dirección. No, Y... solo estoy volviendo nombre en ambos lados acá. Ah, El entonces nombre y no sé. dirección lo estoy volviendo a la principal. No es por eso. De hecho, si no me hubiera dado un error. Ahora acá alguien me dice, porque está null dentro del conjunto. Ese es el problema. Fíjense que si ejecuto solo la subconsulta, me devuelve todas las instituciones secundarias del alumno y también está el null, que el null es desconocido. Entonces, cuando está acá evaluando para el ORT,
ORT ve que está acá adentro y no lo devuelve, porque estoy en un NOT-IN, no estoy en un IN. Cuando estoy hablando para el ILSE está entre lo devuelto, con lo cual no lo devuelve. Y cuando está evaluando el CNBA, no sabe si está o no entre lo devuelto, porque este valor es desconocido. Quizás este valor es CNBA para el motor. Entonces no sabe si CNBA está devuelto en este conjunto o no, con lo cual todo esto devuelve nulo, desconocido, que se termina evaluando como falso, y no se devuelve ninguna institución secundaria. Entonces, este null me rompe absolutamente la lógica. Y esto es lo que nos pasó una vez en un trabajo, que teníamos esta consulta escrita así, y de un día para el otro, sin que nadie tocara nada relacionado con eso, dejó de devolver datos, porque alguien ingresó un nulo en lo que devolvía esta subconsulta, y no sabíamos qué pasaba. Encima, lo tratábamos de replicar en la base de desarrollos, y como no teníamos el nulo, andaba perfecto. Y nunca nos explicamos, decíamos, bueno, si no devuelve nada es que hubo algún error. Revisamos log, lo que fuera, hasta que por fin nos dieron acceso a la base de producción y vimos que teníamos un null devuelto en la subconsulta, que lo había agregado un amigo nuestro, al cual nos acordamos de todos sus familiares. Pero bueno, hasta el momento de llegar a ver eso, no tenía sentido que hubiera fallado. La consulta era la misma y de un día para el otro dejó de funcionar. Este para mí es un comportamiento muy poco intuitivo. Es raro que se encuentren con esto, pero creo que si se lo encuentran y no habían tenido esta clase, les iba a llevar un tiempo considerable encontrarlo, o al menos a mí me llevó, y entonces espero que a ustedes también. Y espero que ahora, si les llega a pasar alguna vez, ya con esto que dicen no, se acuerden de mí y lo solucionen en segundos. Pero bueno, ¿cómo lo podemos solucionar esto? ¿Qué tenemos que hacer? Usar not exist. O, esa es una, pero esto también lo podemos O que la resolver. consulta de la derecha no incluya los nulos. Que no devuelva nulos la subconsulta. ¿Sí? Si tenemos ese cuidado, podemos agregar acá where a.nombre sec is not null. Meto un paréntesis de más acá arriba. Y ahora sí funciona. Si yo obligo a que la subconsulta nunca devuelva nulos, el not in se comporta como debería. ¿Alguien me está hablando? ¿Por qué me abrió la documentación? Sí. Perdón que este pixel dice. Ah, está bien, se hablaban entre ustedes. Pero bueno, entonces esta es la forma de resolverlo. Con un not-in, sigo teniendo una subconsulta que no es correlacionada, con lo cual va a tener una buena performance, porque se puede ejecutar independientemente de la consulta principal, pero al no devolver nulos, el CNBA, que era el único que tenía que devolver, se da cuenta que no está en este conjunto, con lo cual lo termina devolviendo en la consulta principal. Bien. Estamos bien de tiempo. Nos queda una cosita para ver de nulos, pero bueno, este creo que yo es el caso más que se ve lo antiintuitivo. Entonces, Yo, el profe, consejo, ya te escucho, trabajen con nulos, pero tengan cuidado de, cuando están trabajando sobre columnas que pueden tener valor nulo, especificar qué pasa en ese caso. Y en las subconsultas, nunca devuelvan valores nulos. Traten de evitar. Sí, perdón, no sé a quién pisé. sí, a mí. Hoy estaba haciendo un ejercicio de la guía de ejercicio de SQL y le mandé a ChatGPT a ver si estaba bien la consulta que yo hice, que se me había ocurrido, y la había hecho, justamente era un problema de estos, la había hecho con not in y no había tenido en cuenta los valores nulos. Y nada, me parece muy loco ahora que ChatGPT al momento se dio cuenta y me dijo, no, hacelo con not exist, por si en la base llegas a tener algún null. Pasa que ChatGPT lo alimentaron con los videos de esta cátedra de cuatrimestres pasados, entonces tiene toda nuestra inteligencia. ¡Tarán! ¿Se rieron? Listo. No, está bueno que lo sepa, pero bueno, a mí me interesa igual que también lo sepan ustedes. Ahora ya saben por qué era que les propuso eso. Ahora, seguro se están descostillando de la risa. No. Bueno, después me mandan sus risas. Ahí está. Ahora me pongo contento. Buenísimo. Bueno, por más que evitemos los nulos en la base de datos, porque somos los fundamentalistas de no usar nulos, igualmente en consultas con outer joins podemos llegar a tener valores nulos. ¿Se acuerdan que en un left outer join o un full outer join o un route outer join, si una fila de una tabla no se vincula con ninguna de la otra, se agrega igual y los valores que se le pone a las filas de la otra son nulos. Por más que no estaban en ninguno de mis datos, igual se pueden generar en una consulta nulos. Y esto también hay que tenerlo con cuidado. Y para esto tenemos la última, creo ya, consulta de nulos, que es: devuelva para cada institución secundaria su nombre y la cantidad de alumnos con padrón mayor a 40.000 que egresaron de ella. Bueno, no la vamos a hacer directamente. Primero vamos a hacer
para cada institución secundaria, su nombre y la cantidad de alumnos que egresaron de ella. Vamos a arrancar por algo más sencillo. Entonces, si yo hago inner join alumnos a on i.nombre es igual a .nombre institución secundaria y hago group by i.nombre i.dirección y acá devuelvo un count asterisco, si junto las instituciones secundarias con los alumnos que egresaron de cada institución secundaria, agrupo por lo que identifica a una institución secundaria que es el nombre y también por la dirección que lo voy a devolver, y además devuelvo la cantidad. Si yo ejecuto esto, el resultado está mal porque aparece la ORT con 2 alumnos, que es correcto, aparece el ILSE con 1, que es correcto, pero no me aparece el CNBA. ¿Por qué no me aparece? Porque, si bien está en la tabla de institución secundaria, no se combina o no se junta con ningún alumno porque no hay alumnos que cumplan que su nombre de institución secundaria sea CNBA. Si ustedes recuerdan la clase pasada, eso lo podemos solucionar con el left outer join. Ahora, las filas de institución secundaria que no se hayan vinculado con ningún alumno, igual son devueltas. Lo ejecuto, vemos que empezó a aparecer el CNBA, pero aparece con cantidad 1. Y no tenía alumnos. No sé si se acuerdan, pero era justamente la institución secundaria de la cual no había egresado ningún alumno. ¿Por qué me está devolviendo 1 el count asterisco? Porque detecta una fila igual, porque está la fila, Claro, pero una no fila está asociado con nada. Perfecto. Para mostrar eso me voy a hacer un copy-paste de la consulta, le voy a sacar el count asterisco y le voy a sacar el group by. ¿Sí? Antes de agrupar, los datos que estaban, perdón, vamos a poner select asterisco, no solo esto. Antes de agrupar, los datos que estaban eran esto, el ORT con un alumno, con 2 alumnos, perdón, ILSE con un alumno, y CNBA tiene una fila, pero sin nada de los alumnos. Si yo agrupo, se arman 3 grupos, uno para ORT, otro para ILSE y otro para CNBA, y el count asterisco es la cantidad de filas, que es 1. Por eso me devolvía 1. ¿Cómo lo puedo resolver para que me devuelva 0? Que es lo correcto, que no hay alumnos. ¿Qué tendría que poner? La función está rara que... Bueno, podríamos hacer un cuál es, pero tendría que ponerlo acá dentro del count, ¿no? Hay una forma más sencilla que no es usar el cuál es. Recuerden que el count, si yo no le pongo asterisco y le paso una expresión, ¿qué cuenta? La columna La nomás. expresión es true, digamos. True no me gusta, pero creo que va a ser encaminado. La columna nomás, count padrón. Bueno, count padrón funciona, lo voy a mostrar por qué. Y lo voy a explicar. El count, cuando le paso un nombre a una columna, cuenta cuántas veces tiene valor distinto de nulo esa columna, porque las funciones de agregación ignoran los nulos. El count asterisco no ignora la fila porque la fila no es completamente nulo. Pero el count a padrón, para ORT va a decir, ¿cuántas veces es distinto de nulo el padrón? 2. Para ILSE va a decir, ¿cuántas veces es distinto de nulo el padrón? 1. Y para CNBA va a decir, ¿cuántas veces es distinto de nulo el padrón? Ninguna. Entonces, para CNBA va a devolver 0. Lo ejecuto y ahora sí estamos con lo correcto. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguieron? Esto todavía no es lo que me pedía la consigna, pero está bueno arrancar con esto. En general, los usos que se le suelen dar al left outer join es esto, es de poder contar y también devolver ceros cuando no se vinculó con ninguna. ¿Sí? Acá podría haber elegido cualquier columna de la tabla de alumnos, pero bueno, elijo el padrón. ¿Por qué? Porque si yo elegía, por ejemplo, la cantidad de créditos, quizás un alumno que sí estaba vinculado con alguna institución secundaria justo tenía nulo la cantidad de créditos y no lo estaba contando. En cambio, el padrón, por ser la clave, yo sé que la única forma de que tenga valores nulos es que es una fila de institución secundaria que no se vinculó con ningún alumno. Entonces, por eso prefiero elegir el padrón. Bueno, ¿hasta acá me siguieron? Sí, sí. Bien. Ahora vamos con lo que nos pedía. No me pedía contar cuántos alumnos había egresado de cada institución, sino cuántos alumnos con padrón mayor a, en realidad mayor espacio a, no sé por qué me sobreestá, mayor a 40.000 que egresaron de ella. Entonces, uno, ¿qué es lo que diría? Una papa. Where a.padrón
mayor a 40.000. ¿Sí? Ahora fíjense lo que pasa si lo ejecuto. Desapareció de vuelta el CNVA. ¿Por qué desapareció el CNVA? Bueno, vamos a volver a los datos antes de agrupar. ¿Sí? El where se ejecuta antes de agrupar. Esta fila de la ORT está bien que se descarte. Este no lo tengo que contabilizar. Estas dos filas se contabilizan. Y la fila del CNVA, como el padrón es nulo, no sabe si su padrón es mayor o no a 40.000, con lo cual lo toma como nulo, con lo cual lo toma como falso, con lo cual está quitando esta fila y esta fila. Le quedaron solo estas dos filas, con lo cual se arman solamente dos grupos. ILSE lo devuelve con 1 y ORT lo devuelve con 1. Y no es lo que queríamos. Queríamos que nos dijera que en el CNVA no egresó ningún alumno de padrón mayor a 40.000. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, esta condición no tenía que estar en el where, porque el where se ejecuta después del outer join. Tenía que estar adentro de la condición de join del left outer join. Entonces, a cada institución secundaria la va a intentar combinar con alumnos egresados de esa institución secundaria y cuyo padrón sea mayor a 40.000. Recién ahí, si a una institución secundaria no encuentra ningún alumno egresado cuyo padrón es mayor a 40.000 y se ha egresado de esa institución, ahí lo va a devolver con nulos y entonces lo va a contabilizar. Entonces ahora con este ajuste que hice, si lo ejecuto, y saco, ahora sí el CNVA me sale con 0, ORT con 1 e ILSE con 1, que es lo correcto. Porque de los dos que habían egresado, no me acuerdo del ORT o del ILSE, había uno cuyo padrón no cumplía eso. Entonces, cuidado con esto, en left outer join, condiciones que afecten la parte derecha de un left outer join, es decir, la que no siempre tiene datos, se tiene que poner dentro del on para que tengan una coherencia con lo que uno está buscando. ¿Quedó claro esto? ¿Sí o no? Ya se me durmieron, che. Ah, explotó una mano. Buenísimo. Y tengan cuidado con esto, porque ¿qué les puede pasar a ustedes? Y les digo que les puede pasar porque me pasó a mí. Les pueden decir, no, yo esto lo podría haber resuelto de la siguiente forma. A.padrón mayor a 40.000, or A.padrón is null. ¿Sí? Y fíjense que si lo ejecuto, funciona. Claro, porque ¿qué estoy diciendo? Cuando es nulo, no hagas nada. Cuando no es nulo, recién fíjate que sea mayor a 40.000. Pero esto también tiene problemas. ¿Por qué? Imagínense que en vez de 40.000, les pido 50.000. Cuando lo ejecuto, no, vamos a poner 60.000, creo que era el número. Este no lo tenía preparado. Pero, che, me está matando. 70.000. Había un valor que empezaba a romperse y yo me lo tenía que traer. Bueno, no lo logro replicar, entonces me lo dejo como ejercicio, pero créanme que esto no funciona siempre. Tiene algún caso border en el cual empieza a fallar. Ahora no me está saliendo, pero se los voy a buscar y créanme que se los voy a traer. Discúlpenme, pero como no lo tengo en la filmina no me acuerdo qué valor era. Che, me pareció que era 50.000 que empezaba a fallar. ¿No será un tema de que de poner el is null a la izquierda y que se evalúe antes, una cosa así? No, era que a veces no traía algunos datos, pero no me acuerdo cómo replicarlo y no me está saliendo. Pero se los voy a mandar por el canal material. Segunda vez que... No es que se rompería, sino que empieza a no traer los datos correctamente. Lo voy a buscar y se los voy a traer. Sí, no me acuerdo cómo era para... Tenía un caso de border y no me quedó. Lo voy a pensar. Ah, porque tengo un mayor... No, está bien. Lo voy a pensar y se los voy a traer, discúlpenme. Se los mando por el canal material. Bueno, segunda vez que me equivoco en estos videos, la tercera será la vencida. Pero bueno, lo importante es, si vieron el caso del 40.000, que lo que necesitamos es poner el A.padrón mayor a 40.000 dentro del on, porque si no, de repente empieza a no devolverme aquellos valores que estaban en el lado izquierdo y no estaban en el lado derecho, porque si yo pongo en el where la condición, me va a filtrar las filas que no tienen valores en alumnos, es decir, tienen valores nulos en alumnos, porque compara el padrón mayor a 40.000 contra un nulo, me va a dar nulo, es decir, falso, con lo cual esas filas antes del group by se pierden, entonces no se termina agrupando
por esa institución secundaria. Así que bueno, quédense con ese colonario, el extra yo se los debo y los voy a tratar de regenerar. Y bueno, con esto terminamos con valores nulos. No sé qué horario estamos. Estamos bastante bien todavía. Me quedan unas pequeñas pavadas. Me queda media hora de clase y se imaginan que en media hora de clase muchos más temas no puedo meter. Con lo cual quedaron afuera de la materia muchas cosas de SQL, que yo las llamo SQL avanzado, pero simplemente porque no entraron. No es que sea avanzado por complejo, por lo que fuera. Son cosas que quedaron en el tintero, que se las voy a nombrar por arriba por si a alguno de ustedes les interesa investigar. Cosas interesantes que tienen que investigar de SQL es SQL Injection. ¿Qué es esto? Ni se les ocurra hacer una aplicación que genere una consulta de SQL concatenando strings y variables. Porque eso tiene un grave problema de seguridad. Si el valor de la variable tiene algo del estilo punto y coma, delete from xxx, y ustedes lo ejecutan, y era un select, el select va a terminar en el punto y coma, y después va a ser un delete from de una tabla y les va a borrar todos los datos. Los ataques de SQL Injection son ataques que se hacen cuando se concatenan sencillamente así una variable contra una cadena de caracteres para armar un SQL a manopla, y básicamente lo que hacen es tratan de o cambiar el comportamiento de la consulta original en vez de simplemente poner un valor y destruir absolutamente la base de datos. Nunca lo hagan. Siempre fíjense que cualquier framework de acceso a una base de datos, ya sea un ORM o un acceso directo de cualquier programa, va a tener alguna forma de definir parámetros dentro de la consulta y después darle valor a esos parámetros. Y eso hace todo un escapeo interesante en el cual no permite cerrar una comilla y poner un punto y coma o poner comandos SQL en el medio, lo va a escapear para que se tome como un valor. Entonces tengan mucho cuidado con el SQL Injection, investiguen del tema, esto sí creo que es algo que lo tienen que hacer. No es una locura investigarlo, de vuelta, es simplemente seguir buenas prácticas, que la buena práctica es no creer que ustedes pueden escapear bien cualquier valor, sino que dejen que el framework que utilizan lo haga, porque seguramente lo hace mejor de lo que ustedes lo pueden hacer. No es simplemente fijarse que no hace comillas, porque se puede meter caracteres raros con Unicode que tiene un comportamiento similar, etcétera, etcétera. Pero se los dejo para que investiguen. Pero por favor, nunca hagan eso. Ahora sí, cosas que quedan en el tintero. Store Procedures y Trigger. Todos los motores de base de datos, o al menos los importantes, permiten de alguna forma meter programas dentro de la base de datos. Esto sería un Store Procedure, un procedimiento que está almacenado en la base de datos. ¿De qué me sirve eso? Yo puedo tener un procedimiento complejo con una lógica, con bucles, con if, que SQL a secas no tiene. Generalmente trabajan con cursores sobre las tablas y puedo ir posicionándolo, decir andar al siguiente, andar al anterior, siguiendo cierta condición. Y esto me permite generar una lógica compleja, podría ser de validaciones al momento de ingresar datos, una lógica para armar un resultado complejo, puedo ejecutar un Store Procedure y ver su resultado con una lógica de vuelta muy compleja en distintos lenguajes. Cada motor tiene su lenguaje de programación distinto, yo no me los acuerdo de memoria, pero creo que el de Oracle era PL-SQL y el de SQL Server Transact SQL, el de Progress tiene algún scripting propio, y también tiene algunas herramientas para poder programar en otros lenguajes de programación. Es bastante extensible. Es interesante. Hay un gran debate en si conviene o no poner lógica en las bases de datos. Hay gente que le gusta porque dice, si yo pongo una lógica en la base de datos y en algún momento lo cambio el lenguaje con el cual estoy accediendo, esa lógica ya quedó. No tengo que migrarla al nuevo lenguaje. Como que ya la puse en un lugar. Hay gente que no le gusta porque no es tan bueno generalmente el lenguaje como otros lenguajes que utilicen de programación generales, porque es más difícil tener un repositorio sobre los cambios que se fueron haciendo. Si les interesa el debate, investiguen, hay distintas posiciones, como siempre a mí me parece que no hay una que es la correcta, hay momentos en los que conviene y momentos en los que no, y lo importante es, bueno, si se decide una, seguir esa. O sea, si decidís que vamos a usar Store Procedure y guardar la lógica en la base de datos, guarda toda la lógica en la base de datos, no guardes mitad adentro y mitad afuera. En particular interesan unos Store Procedures en particulares que son los triggers. Los triggers serían como disparadores o gatillos. Yo le puedo poner lógica que se ejecute ante eventos de la base de datos. Esto es bastante útil. Puede decir que cuando se cree una fila en una tabla o cuando se actualice una fila en una tabla, se ejecute un código en particular. ¿Qué puede hacer ese código? Puede hacer algún tipo de auditoría, poner fecha
última actualización automáticamente, puede generar un log, puede generar que si el caso que se modificó sigue alguna regla en particular que hace que la modificación sea sospechosa, le mande alguna notificación a alguna persona como para que después lo revise. De vuelta, son lenguajes que pueden hacer lo que uno quiera hacer. Son bastante interesantes y esto sí le he encontrado bastantes usos a los triggers. Bien, ahora vamos a ver cositas, yo se las voy nombrando, me dicen cualquier cosa, no lo vamos a ver en detalle, simplemente para que sepan que existen e investiguen al que les interese. Las funciones de ventana son unas funciones que son muy interesantes, que es parecido a la agrupación sin serlo. Me permiten definir para una fila en particular un conjunto de filas vinculadas a esa fila, que sería la ventana, y entonces me permiten utilizar funciones de agregación sobre esa ventana, pero siempre devolviéndolo fila a fila. ¿Qué es lo que podría hacer con esto? Más pasándolo al criollo. Yo podría ver para cada alumno todas sus notas y para cada nota compararlo contra el promedio de notas que tenía hasta ese momento para ver si fue mejorando o empeorando su promedio. Entonces, fila a fila me va devolviendo el valor de la nota y un promedio que surge de un conjunto de notas. ¿Cuáles notas? Esa nota y las notas anteriores. Y ese promedio fila a fila va variando. También hay funciones que no son de agregación, sino que son de ventana, que me permiten, por ejemplo, ver el ranking que tiene entre un conjunto de filas un valor. Entonces yo podría, por ejemplo, tener, no sé, en una carrera, cada persona qué tiempo hizo y ver qué posición tiene en base a ese tiempo. Si salió primero, segundo, tercero. Entonces, fila a fila me devuelve el valor único, que es qué tiempo hizo, y comparado contra una ventana que tiene todas las filas del conjunto, si salió primero, segundo, tercero, etc. Es algo bastante interesante. Yo no lo vi muy utilizado, pero si las entienden, tiene una sintaxis medio compleja, cómo definir las ventanas, qué orden definir, si se usan todas las filas o se utilizan hasta cierto límite, pero está bueno investigarlo si les puede llegar a interesar ese tipo de consultas, es algo bastante poderoso. Los lateral joins permiten que cuando hacemos tabla 1, lateral join, tabla 2, esta tabla 2 puede hacer una subconsulta que referencia a la tabla 1. Entonces, ¿qué me permite uno? Por ejemplo, tabla 1 es alumnos y tabla 2 es un select que devuelve las notas del alumno ordenado por fecha descendente y limitado a 1. Entonces, a cada alumno lo estoy juntando con su última nota. No con todas las notas, sino con su última nota. Es decir, permite como que haya una especie de vínculo entre estas dos cosas y en general tiene una mejor performance que cuando uno lo hace con una subconsulta, que decía, lo agarro el alumno, lo vinculo con todas las notas y excluyo todas las que no fueron la última. Bueno, generalmente un lateral join tiene una mejor performance. Es un feature opcional, si no me equivoco, pero está bueno que lo puedan ver. En PostgreSQL está totalmente funcional, lo pueden investigar. Agrupamiento, nosotros ya vimos agrupamiento. Lo que utilizamos es muy común utilizarlo. Hay otras cosas que se utilizan más cuando se hace análisis de datos, que son los grouping set, el rollup y el cube, que básicamente lo que vienen a trabajar es la problemática de que si yo tengo que ver datos, por ejemplo, agrupados por dos cosas distintas, tengo que hacer distintas consultas. Imagínense de que yo tengo, por ejemplo, no sé, datos de ventas y tengo la provincia de la venta y la cantidad, ¿sí? Yo puedo agrupar por provincia y acumular la cantidad. Pero también querría tener un total entre todas las provincias. Así que básicamente sumar todas las cantidades de todas las provincias. Bueno, con grouping set, con rollup y con cube puedo hacer cosas de este estilo. Puedo agrupar por dos cosas y también tener el subtotal de solamente por una, solamente por la otra. Me permite resolver cosas de ese estilo que generalmente se utilizan más bien, tengo yo entendido, en data warehousing o inclusive en data mining. Pero bueno, si les interesan pueden llegar a investigar sobre el tema. Me agiliza consultas de ese estilo y no tener que hacer varias consultas a la vez. Pistas materializadas es algo parecido a lo que vimos de vistas, pero tienen la ventaja de que los datos sí se graban en algún lado. Es decir, cuando yo defino una vista materializada, es casi la misma sintaxis de lo que vimos antes, pero los datos dejan de salir de la tabla, sino que se graban en algún lado físicamente y empiezan a venir de ese lado. ¿Para qué me sirve una vista materializada? Para una consulta que demora mucho en hacerse, yo le genero una vista materializada, esa consulta se ejecuta, tarda demasiado en ejecutarse, pero se graba el resultado. Y ya después los accesos a esa vista materializada se hacen sobre ese resultado, no sobre los datos originales, con lo cual
tiene una mejor performance. En general se hace para datos estadísticos, si no sé, por ejemplo, la cantidad de ventas por semestre, bueno, lo puedo tener ya materializado en algún lado, entonces cada vez que alguien quiere contar cuánto se vendió en un semestre en particular, accede a eso que ya está precalculado y no los datos en sí que necesitan calcularlos. Tiene la ventaja de eso, la desventaja es que ocupa lugar sus datos y que hay que definir una forma de ir actualizando los datos. Es decir, los datos que quedaron de la vez que se generó la vista y no se están recalculando constantemente automáticamente. Generalmente se pone un cron para actualizar, que es refrescar en el lenguaje de vistas materializadas, para refrescar los datos de la vista. Se lo puede hacer de acuerdo a lo que demore el proceso cada hora, cada día a un horario en particular. Y la idea es que se piensa de que uno trabaja con una vista materializada y acepta de que por ahí no está trabajando con los últimos datos, pero igualmente representan bastante a los datos que uno quiere tratar de manejar. El explain es un comando que se pone antes de un select y básicamente me tira el plan de ejecución de la consulta. En vez de ejecutar una consulta, me dice cómo se va a ejecutar. Yo creo que la clase pasada les Ese lo usaste en la clase pasada, que nos mostró que hacía un join y demás. Exacto, bueno, lo usé con un tilde que tenía el motor, pero básicamente si pones explain antes de un SQL, y se lo puedo mostrar bastante rápido, en vez de ejecutarte la consulta, te dice qué es lo que está haciendo. Acá no me lo hace en modo gráfico lindo, pero me dice, fíjense que está un nested loop left join, ya vamos a ver qué es, scan secuencial en la tabla de instituciones secundarias, ya hasta ahora no me sale. Básicamente sirve mucho para analizar, en especial, si está utilizándose o no un índice. Esto lo vamos a ver bastante más adelante en la clase de costos, con lo cual no quiero ahondar mucho más. Y como últimas dos cosas que por ahí puede interesarle averiguar son tipos de datos y funciones custom. Uno puede generar tipos de datos custom y también funciones custom. Si hay alguna función que lo utiliza mucho, la puede generar. Al menos PostgreSQL tiene una gran facilidad de extensibilidad. E incluso uno puede generar funciones de agregación. Por ejemplo, si uno quisiera, en vez de usar el promedio normal, utilizar el promedio que se usa en los Juegos Olímpicos, que se descarta el mayor y el menor valor y se calcula el promedio sobre los otros valores, si uno tiene ganas, va a la programa y la empieza a poder utilizar como si fuera una función más. Es bastante extensible, aunque yo no he visto que profesionalmente se utilice mucho eso, pero existe la opción. Y finalmente, PostgreSQL en particular, pero muchas bases de datos tienen una parva de extensiones que permiten extender lo que se usa. Yo creo que a ustedes les puede llegar a interesar las extensiones de, de Full Text Search, que es para buscar en texto de forma eficiente. Nosotros vimos el like porcentual, palabra porcentual, pero eso no performa bien en set de datos grandes, pero un Full Text Search lo pueden utilizar para hacer búsquedas sobre textos. Básicamente uno busca los textos que contienen tal o cuales palabras y de forma rápida, por las estructuras internas que usa, se llega a las filas que las contienen. La extensión de VectorDB, si está en el tema de inteligencia artificial, les puede llegar a interesar. Pueden de alguna forma trabajar en bases de datos, guardar set de vectores multidimensionales bastante grandes y hasta poder calcular distintas cosas, distancias, cosas por el estilo. Está bastante interesante. Tiene muchísimas extensiones, bases de datos espaciales que trabajan con geografías, con puntos, líneas, superficies y trabajan de forma bastante rápida. Es un mundo realmente bastante interesante que obviamente no lo podemos cubrir. Fíjense que simplemente nombrarlo ya me llevó como 10 minutos. Se imaginan de que si lo tuviéramos que ver en detalle no nos alcanzaría. Pero bueno, con esto yo creo que espero haberles despertado el interés a alguno y que vaya, investigue y aprenda un poquito más si es que le gusta. Y no me queda mucho más que esto, la bibliografía que damos. En general la bibliografía no es tan profunda con este tema, lamentablemente, como me gustaría que lo fuera. La verdad que yo prefiero la documentación de PostgreSQL en general cuando voy a ver algo en particular, pero para un tema general puedo utilizar los libros de texto. Y acá, bueno, tenemos el estándar ISO de SQL, acá la gramática, la parte 2 del estándar, la referencia a los dialectos de SQL, que la tenemos en Wikibooks, y este link está bastante bueno que compara distintas implementaciones de SQL, a ver si lo puedo abrir. Yo puedo ver distintos features y me va a decir en los motores más conocidos cuánto conforma con el estándar cada cosa, o si está o no implementado algo. Por ejemplo, en Natural Join, fíjese, Microsoft SQL me dice que no tiene el Natural
left join, el Informix tampoco, pero ahora con MySQL y PostgreSQL sí, etcétera, etcétera. Es una página bastante interesante para si alguna vez les interesa investigar del tema. Y bueno, llegamos a las 143 filminas, no me acuerdo quién se había asustado antes, pero fíjense que llegamos y hasta me Yo. quedaron 20 minutos, 20 minutos. Puedo poner 20 filminas más para la próxima, ¿no? No, parece que no les gustó. Bueno, es mucho contenido, sirve más bien como referencia. De vuelta, la práctica es lo que los va a hacer que lo terminen de entender, por eso traten de participar en la práctica que viene, de hacer los ejercicios de la guía, exámenes anteriores, etc. Y yo creo que ya con la base de lo que vimos más la práctica van a estar más que bien para ser expertos en SQL. No tengo mucho más para decir. Cualquier consulta me la pueden hacer ahora, si no después por el canal de chat, y si no ya cerramos el día. Ya lo vamos a poner en LinkedIn, por favor, y me arroban a mí, así ya los insultos me caen. Expertos en LinkedIn, gracias a Lucas Román, y no sé, les hago 5 una años de firma experiencia en certificada. SQL. Totalmente, sí, por supuesto. Me van a caer las críticas, no tengo ningún problema. Bueno, chicos, nos vemos entonces el martes que viene, creo que es presencial, si no me equivoco. Así que después revísenlo, y bueno, si tenemos suerte nos vemos en la facu. Chao, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Gracias, No, profe. Hasta luego. Bien.